Este capítulo de 19 versículos, y dice la palabra de Dios allí: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y el pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sion. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Vamos a orar. Señor, oramos, Padre Celestial, en esta mañana, para darte infinitas gracias, porque nos podemos gozar y alegrar delante de ti, alabar, celebrar, porque triunfaste, venciste en la cruz del Calvario, pero nos has hecho partícipes de esa victoria. Ahora nosotros también somos no solamente vencedores, sino que somos más que vencedores. Gracias, Señor, porque ya estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús, porque nuestra salvación es real, nuestra salvación es un hecho. Gracias, porque estamos seguros en tus manos, y esto ya no se cambia. Señor, oramos para que en esta mañana nos hables a través de tu palabra. Seamos animados, consolados, fortalecidos, Señor, a través de tu palabra. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cuando vemos este Salmo número 51, ve usted un salmo allí que uno diría un salmo terrible, terrible. Y vemos a un salmo allí. No sé al leerlo usted qué piensa leer ese salmo. Además ve usted el título que aparece allí: arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Y además no sé si allí en sus Biblias, aunque los títulos que aparecen en cada libro de la Biblia pues no son inspirados, pero dice: cuando después que David se llegó a Betsabé, vino Natán el profeta para hablar con él. Y es un salmo donde uno ve una actitud de arrepentimiento, una actitud de un hombre que busca
restauración y entiende dónde puede encontrar la restauración. Lo que había pasado en la vida de David, el contexto de la vida de David, un contexto trágico que lo lleva a suplicar lo que hay aquí en este capítulo. Había un pecado, bueno, dos pecados, o una serie de pecados más bien: asesinato, adulterio, cubrir un pecado y una actitud de dureza para arrepentimiento. Y en ese Salmo 51 encontramos precisamente la historia del pecado del rey David. Todos los pecados son iguales ante Dios. Sin embargo, hablamos de el pecado al que él mismo se refiere como algo horrible, odioso, porque así es el pecado, perjudicial. Y más perjudicial a pesar de que seamos hijos de Dios. Usted conoce a David, al rey David, al salmista, al que escribió la mayor cantidad de salmos. El hombre, sí, ese pequeñito que se paró al frente de Goliat y de una pedrada lo derriba. Claro, él mismo, el que cantaba, el que colocaba su poesía ahí en los salmos. Este hombre, un hombre llamado conforme al corazón de Dios, que a pesar de haber cometido un pecado, él reconoce que el pecado delante de Dios es abominable, terrible, despreciable. Cuando lee usted este salmo, y nosotros como creyentes vemos lo siguiente, que si como creyentes estamos maniatados al pecado, no solamente estamos maniatados al pecado, a cualquier pecado, sino que también estamos maniatados al sufrimiento. Es decir, que el pecado, cualquier pecado que cometemos, nos mantiene amarrados, esclavizados al sufrimiento o a diferentes sufrimientos. Por un pecado que cometemos, porque aunque Cristo nos salvó y tenemos al Espíritu Santo, somos hijos de Dios, sin embargo no perdemos nuestra salvación. Pero el sufrimiento viene tras el pecado. O sea, hay un pecado en el cual incurrimos, después del pecado hay sufrimiento. Así como después de la noche viene la luz de un nuevo día. Para poder ver este salmo, vamos a considerar las consecuencias del pecado en la vida de nosotros como creyentes. Y si alcanzamos el mismo, o en un sermón posterior, vamos a pensar en la limpieza del pecado. Y vamos a recordar que este Salmo 51, David lo escribe después de haber recibido arrepentimiento, o más bien, haber reconocido el perdón delante del Señor. Después de esa situación, después de que él vuelve su corazón al Señor, es que él escribe el Salmo 51. El salmista recuerda las consecuencias de su pecado. Y cuando usted lee este Salmo 51, y si usted le da una mirada también al 32, él está allí describiendo su historia. Él está describiendo cómo se sintió. No puede ser que como creyentes cometemos un pecado, cualquier pecado, y seguimos por la vida como si nada. No estoy en sus zapatos respecto a pecado, porque tengo los propios. No sé qué siente usted cuando peca. Pero algo que sí es cierto y que David experimenta reconociendo, y la palabra nos muestra, que cuando pecamos Dios no se queda sin hacer nada. Dios siempre hace algo.
Entonces David en este salmo recuerda las consecuencias del pecado y él describe allí su propia historia. Y este Salmo 51 es un registro, por supuesto, para que nosotros lo leamos y para que nosotros aprendamos. Entonces lo invito una vez más a que no se pierda aquí del Salmo 51. Si cuando pasa la hoja mira por allá otro texto o algo, no se distraiga porque suele pasar que uno lee algún otro texto o algo. Celular, cero, por favor, porque resulta uno distraído. Entonces, Biblia, en físico, allí. ¿Qué hace el pecado? ¿Cuál es la consecuencia del pecado en el creyente? Son tantas las consecuencias, pero en este salmo vamos a mirar las que nombra el salmo. Que el pecado ensucia el alma. Aquí el salmista David está orando delante del Señor. Y le dice al Señor: oh Dios, lávame. Oh Dios, límpiame. Y empieza sus palabras allí diciendo: ten piedad de mí, oh Dios, ten piedad de mí, oh Dios. Son las palabras de un hombre que sabe que ha pecado y que ha dejado de autojustificarse. Cuando pecamos, generalmente nuestra reacción es autojustificarnos de por qué lo hicimos, por qué hice, por qué dije, por qué pensé, por qué actué de esa manera. Ustedes recuerdan que el profeta Natán va a David y habla con David. Aquí yo veo la actitud de un pastor pastoreando y después de que le habla Natán a David, David dice: pequé contra Jehová, que es la actitud buena, que es la actitud directa, sin excusa y sin claridad para manifestar arrepentimiento de nuestra parte. ¿Cómo asume usted el pecado? El salmista dice: oh Dios, lávame, oh Dios, límpiame. Pero ¿cómo así que, oh Dios, lávame, oh Dios, límpiame? No era externo. De nada de lo que David está diciendo aquí era externo. Aunque tenía las mejores pieles reales, dormía, se cree que en esos tiempos dormían en camas de seda. Su tina de baño era una tina de mármol con jabón perfumado, pero después de haber pecado, se sentía mugriento y sucio. ¿Cómo se siente usted cuando peca? ¿Lo pasa desapercibido? ¿Lo olvida? ¿No se inmuta? ¿Le parece igual? Dice: lo que pasa es que yo soy así, a mí nadie me cambia, solamente me cambia el Señor. Pero yo le digo en esta mañana que si no es el Señor el que lo cambia, nadie le va a cambiar. Deseo que sepan esta mañana que usted, como hijo de Dios, y peca, porque pecamos, la reacción es que nos sintamos espiritualmente sucios. Esa es la reacción. Sucios, mugrientos, esa es la reacción. Si no me siento sucio, o con cargo de conciencia, o con culpa, o alguna situación que me haga sentir mal, entonces debo preguntarme: ¿realmente soy salvo? Porque el creyente normal debe sentir rechazo hacia el pecado, no hacia el pecado de otros, porque somos muy dados a sentir rechazo por el pecado de otros. Pero ¿qué pensamos de nuestro propio pecado? Rechazamos el pecado de otros, así. ¿Cuántos dedos me están apuntando? Rechazamos el pecado de otros, pero el nuestro lo abrazamos, lo acariciamos, lo cuidamos y además no lo abandonamos.
Pensemos en un cerdo. Ningún cerdo ha dicho alguna vez, ningún cerdo va a decir eso. Me siento afligido, me siento triste porque estoy sucio. Un cerdo nunca lo va a decir. En cambio, el creyente se da cuenta que está sucio cuando peca. Pero ¿por qué nos cuesta ver nuestro propio pecado? Porque clasificamos el pecado. Decimos, este sí, este no, este sí, este no. Entonces, si a sus ojos y a los ojos de los demás es muy grande el pecado como el adulterio de David, como una fornicación, como matar a alguien, como robar, o qué sé yo, uno dice, no, eso sí hay que confesarlo, pero ya. Pero una mentira, un pensamiento que solamente tengo en mi cabeza, malo obviamente, el pensar hacerle daño a alguien y no hacerlo, cree uno que eso no es pecado. Vean, mucha gente tiene una forma de religión, y eso es lo que nos pasa como creyentes, una forma de religión, pero nunca la religión que practicamos nos va a limpiar. Un creyente así, antiguamente utilizaban almidón, ¿no? Un creyente así ha sido almidonado y planchado, pero nunca ha sido lavado. Le echaron almidón y plancha encima de la suciedad. Tiene una suciedad que está presente todo el tiempo, al punto de que nunca se siente sucio. Y el pecado, ¿cómo lo ve en su vida? Normal. ¿Por qué? Porque yo soy así y además Cristo me perdonó, luego no me han enseñado. Cuando un verdadero hijo de Dios peca, vuelvo y repito, se siente sucio. Usted como hijo de Dios, y si es hijo de Dios y ha pecado, se tiene que haber sentido así alguna vez. Se tiene que haber sentido así alguna vez, sucio por el pecado. Pero si pecamos sin sentirnos sucios, sin sentirnos mugrientos espiritualmente, necesitamos preguntarnos, ¿será que sí soy salvo? Porque yo cometo este pecado y no siento nada, me da igual. Y antes empiezo a fijarme en todos los otros que también lo hacen y nadie les dice nada. Pero cuando estemos delante de Dios, el Señor me va a empezar a preguntar por otro o me va a preguntar por mí. Ezequiel capítulo 18. El alma que pecare esa morirá. El alma que pecare va a responder delante de un Dios santo y justo y que exige la muerte como el pavo por el pecado. ¿Qué hace el pecado en la vida del creyente? Ensucia el alma. Y al ensuciar el alma, como el alma es la base de lo que somos como seres humanos, entonces ensucia todo lo que es emocional, ensucia todo lo que son decisiones, ensucia todo lo que son relaciones, ensucia la manera de percibir a otro, percibirme a mí mismo, las circunstancias. Vamos a la segunda. Vamos a leer el versículo 3 del Salmo 51, por supuesto. Versículo 3. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado. ¿Está cuándo? Está siempre delante de mí. Segundo, el pecado domina la mente. El pecado domina la mente. Y en este versículo 3, usted lo está leyendo. Yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Pensemos en esa frase. Mi pecado está siempre delante de mí. ¿Cuándo delante de mí? ¿Cuándo? Día y noche, noche y día. Lo que había hecho David, pues se había grabado de tal manera en su conciencia que retumbaba en su espíritu todo el tiempo, estaba consciente de lo que había hecho. Pero no es por la magnitud del pecado, a la moral humana. El pecado, cualesquiera que sea, no nos puede dejar tranquilos. No puedo estar inmune, sin pensar, sin que me cause alguna molestia el pecado, sin que retumbe en mi espíritu y me olvide del pecado que estoy cometiendo, cualesquiera que sea.
Una prueba importante para saber si somos salvos no es ver si nosotros podemos pecar, sino más bien ver si podemos pecar y simplemente ignorarlo y olvidarlo. ¿Cuántas veces usted lo ignora más bien? Y prefiere no pensar en eso. Y prefiere hacer una serie de cosas, y me he encontrado con creyentes así. Entonces me voy al ayuno, me voy a la velada, y eso está bien. Y me voy al campamento, y al evangelismo, y al discipulado. Pero en ninguna de esas actividades que hizo se tomó la molestia de reconocer el pecado y confesarlo. ¿De qué sirvió ayuno? ¿De qué sirvió velada? ¿De qué sirvió discipulado? Absolutamente de nada. Si usted es hijo de Dios, el Espíritu Santo lo que hace es que no le va a permitir a uno como creyente ignorar el pecado ni olvidar el pecado, sino que siempre, así como nos enseña la palabra y nos recuerda la palabra de Dios, siempre nos está haciendo que ese pecado retumbe en nuestra vida, retumbe en nuestra mente. Y estoy durmiendo y me acuerdo del pecado, y me levanto y me acuerdo del pecado, y al mediodía y me acuerdo, y en las medias 9, y en las 11, y a las 3, y a las 5, y en la noche, y voy por todas partes y me acuerdo de ¿qué? De un pecado, de la serie de pecados que estoy cometiendo, los cuales he decidido ignorar, los cuales he decidido olvidar y seguir mi vida como si nada estuviera pasando. Eso de que el Espíritu Santo retumba en nuestra mente, y eso de que lo que dice David, mi pecado está siempre delante de mí, es como que el Espíritu Santo pone su dedo en la llaga y hace esto. Usted ha tenido una herida, ¿cierto? Y no permitimos que nada nos toque, porque si nos toca, es una herida grande, ¿cierto? Exactamente. El Espíritu Santo lo que está haciendo es poniendo su dedo en la llaga y haciendo presión. Cuando el salmista está diciendo, mi pecado está siempre delante de mí, el Señor, el pecado cometido, lo que hace es que domina nuestra mente. No es que todo el tiempo se está pensando, pero sí está retumbando, ¿sí? Retumbando. Usted está haciendo cualquier actividad y de un momento a otro, ¿qué pasa? Viene ese pecado. Viene ese pecado a su parte consciente. Si no es con su parte consciente, puede ser con su parte subconsciente. ¿Y qué hace usted? Trata de ocuparse en otra actividad de tal manera de no seguir pensando más en ese pecado, porque uy no, ese pensamiento es del diablo. Y sucede que el Señor le está señalando el pecado que está cometiendo para que lo reconozca, para que lo confiese, para que se aparte, para que haga lo que tenga que hacer, pero no, reprendo al diablo mentiroso que me está trayendo eso a la mente. Usted lo saca por ahí, pero el pecado se le va a meter por la casa, por la puerta, por la ventana, en todas partes, y se presentará en su temperamento, se va a manifestar ese pecado cualquiera que sea, cuando usted es irritable y de cantaleta todo el tiempo, hombres, mujeres desconcentrados, no se concentran para la palabra, alguien les está hablando y andan perdidos todo el tiempo. Eso es por el pecado, no solamente por un problema que le está ocurriendo mental, insomnio, falta de gozo. Su pecado está allí día y noche. Si usted está pecando, pero usted está ignorando y usted está decidiendo olvidarse, pregúntese lo siguiente: ¿soy salvo? ¿Soy salvo? Hay dos tipos de heridas que pueden llegar al alma humana. Al alma sería la parte psicológica, la psiquis que llaman. Una es la culpa y la otra es la tristeza. ¿Cómo sería la tristeza? La tristeza pues es una herida limpia y usted le da tiempo y va a sanar. Pero la culpa es una herida sucia. La culpa por el pecado en la vida diaria es una herida sucia. ¿Por qué? Porque se infecta y sigue infectándose, nada le detiene hasta que sea limpiada.
Lo que el salmista está diciendo: oh Dios, mi alma se siente sucia, mi mente está dominada por lo que he hecho. Usted estará pensando: ay, pues que eso fue un pecado de adulterio, ¿cómo no lo iba a estar persiguiendo? Cualquiera lo estaría persiguiendo. No, estoy hablando de cualquier pecado. Pero ¿qué ha pasado con el pecado? ¿Qué ha pasado con el pecado? Con su pecado, ¿qué ha pasado? Lo hemos normalizado. Eso es normal. Eso es normal, es apenas normal que un creyente sea así, claro. No, es anormal que no haga nada. Es anormal que usted decida olvidar, ignorar como si nada estuviera pasando en su vida. No solamente el pecado ensucia el alma y domina la mente, sino también, número 3, el pecado trae deshonra al Señor. Veamos el versículo 4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Vamos a pensar en la primera parte de este versículo 4. Contra ti solo he pecado. Bueno, ¿contra quién pecó David? Es fácil, ¿sí? Qué fácil reconocerlo, es fácil verlo. Ahora, cuando pecamos nosotros, ¿contra quién pecamos? Pero no sale con la misma fuerza. David pecó contra su propio cuerpo. David pecó contra su familia, por supuesto. David pecó, era rey de Israel, pecó contra una nación. ¿Sí? Pero él pecó directamente contra Dios. Siempre pensamos que el pecado que cometemos queda conmigo nomás. No, el pecado que cometemos es una afrenta contra Dios. Ahora, un pecado que cometemos con otra persona, creemos que ese pecado queda entre esa persona y yo y nos está afectando solamente a los dos, pero ese pecado está afectando su vida, su familia, su relación con Dios. Usted peca contra Dios y afecta también hasta la iglesia local. David amaba a Dios. Por supuesto que el corazón de David estaba roto. Por eso David está diciendo acá: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo ante tus ojos. ¿Cómo es cuando una persona comete adulterio? ¿Qué hace cuando una persona quiere cometer adulterio? Muy posiblemente planea una cita clandestina, algún encuentro confidencial en algún lugar oculto. David, ¿dónde tenía que estar? ¿Dónde tenía que estar David? Él se halló en un lugar. Estaba en el terrado de la casa. Imagínense la escena. Imagínense la escena. Imagínenselo en la escena. Puro rey. Vamos a colocarnos un David siglo XXI. Terrado de la casa, en chingue, bajito, porque David era bajito, en chingue y sin camisa, gafas negras, sombrillita, jugo de naranja aquí con pitillo y mirando el celular y de vez en cuando así. Cuando de pronto, desde el terrado donde él estaba, tenía la visión hacia todas partes. Era el rey. Cuando de pronto, no puso una cita, no puso nada. Dios, o más bien David cayó en cuenta. David cayó en cuenta: mi Dios, me estabas mirando. Tus ojos vieron lo que hice. El Dios, el salmista del Salmo 18: te amo Jehová, roca mía, fortaleza mía, castillo mío. A ese Dios que él le cantaba, con el que tenía una relación estrecha,
Ahora por eso dice, contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, porque el pecado no se quedó conmigo y con Betsabé, sino que he pecado contra ti, y todo pecado es contra Dios. Ojo, todo pecado es contra Dios, y ese que usted normaliza y sigue ahí, que no se quiere salir y tiene excusas por montones de por qué no se sale, es un pecado contra Dios, quebranta la ley de Dios, rompe el corazón de Dios, rompe la relación con Dios, pero seguimos igual como si nada estuviera pasando. A veces los que no son creyentes se sienten mal por el pecado que hacen, no lo llaman pecado. Pero uno, el creyente, debe sentirse sucio, no debe olvidar, no debe ignorar, sino entender el mal que hace en su relación con Dios cuando peca contra Dios. Pensemos en un esclavo. ¿Qué es lo que asusta a un esclavo cuando desobedecía? El castigo. El látigo, ¿cierto? Cuando un hijo desobedece, es lastimado por el desagrado que le causa el papá. Nosotros amamos a Dios. Podemos saber que somos salvos cuando es pecado y no el castigo, lo que carga nuestra conciencia. ¿Qué es lo que carga nuestra conciencia? ¿El castigo o el pecado? Lo que debe cargar nuestra conciencia es el pecado, pero siempre estamos pensando, yo sé lo que me va a venir, y después de que usted ha cometido el pecado y le han venido cosas, usted mismo identifica, yo estoy recibiendo esto por este pecado, y sabe específicamente qué es, y asume, adulterio, fornicación, un embarazo, haber hecho un mal negocio, no, eso es por ese pecado. Y le parece lo más normal en la vida diaria, lo más normalito. Hubo un poquito de carga ahí por una situación que me puede pasar, pero no pensando que el pecado realmente es lo que ensucia el alma, domina la mente, deshonra al Señor. Y el Señor dice en 1 Samuel, yo voy a honrar a los que me honran, pero a los que me deshonran los voy a matar. Eso es lo que dice ella. Finalmente eso fue lo que le pasó a los hijos de Elí y a Elí mismo. No honro a los que me honran, a los que no me honran, ¿cómo terminaron? Muertos. ¿Cómo mira el pecado usted en su vida diaria? No sé si estará pensando usted en los pecados que está cometiendo. Y que los tiene ignorados, olvidados, los ha normalizado y ya eso hace parte de su vida diaria, que ni siquiera lo ve que está mal. O sea, no siente ni siquiera que eso está rompiendo su comunión con el Señor. No, nada. Soy así, y Cristo me acepta así, me ama porque Él acepta a todo el mundo. Eso es lo que me han enseñado. Nunca hemos dicho eso así. El Señor está airado desde el principio. ¿Qué cree que el Señor está ahí dando un aplauso? Feliz. Siga así, que eso está, pero mejor dicho. Vamos al cuarto y se va a dar cuenta que no es siga así. Cuarto, versículo 8. El Salmo 51. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. El pecado deprime el corazón. Y es que en el versículo 8, David habla sobre las consecuencias del pecado. Hazme oír gozo y alegría, y se regocijarán o se recrearán a estos huesos. La Reina Valera dice que has abatido. Esta otra versión dice estos huesos que has quebrantado. ¿Sabe de eso de quebrantamiento qué es? El famoso creyente deprimido. El famoso creyente que es que me siento estancado. Es que no me dan ganas de leer la Biblia, de orar. Pero es fácil echarle la culpa a mi hermano en Cristo, a mi tío, a mi papá, a mi abuelo, a mi hijo, a la iglesia, al pastor, a todo el mundo, menos mirar qué es lo que está pasando. Es más fácil. Esto de los huesos que has abatido, los huesos que has quebrantado, es, estoy deprimido. Y yo no digo que no haya depresión, tenemos que estar a la moda, ¿no? Usted sabe, la depresión, el estrés. Estoy estresado, niño de 5 años, estoy estresado.
Creyente, pues obviamente no tiene alegría, como dice el salmista ahí, no tiene gozo, que de pronto a David le parecía muy chistoso y satisfactorio mientras cometía el pecado, pero después ya no fue, porque fue señalado, eso le trajo problemas a su vida, a su relación, a la nación, a sus hijos, a su familia, pero uno ve el pecado como normal. Eso no es así. Proverbios 27 dice de la siguiente manera. Proverbios 27. Y va a ver este de Proverbios 27. 17, perdón. 20, 17. Búsquelo ahí un momentito. Y ese texto es igual que el pecado, por supuesto. Sabroso es al hombre el pan mal adquirido. Qué rico, ¿no? ¿Qué es el pan mal adquirido? Posiblemente robado, ¿sí? Sabroso es al hombre el pan, ¿cómo dice la Reina Valera? De mentira. Esta versión dice el pan mal adquirido. Pero cuando haya llenado su boca, ¿se convertirá en qué? Amados hermanos, David había perdido su gozo. Y si lo quiere saber que ha perdido su gozo, él mismo le dice al Señor en el versículo 12: devuélveme el gozo de tu salvación, Espíritu noble me sustente. Él no está diciendo: Señor, restaura mi salvación porque ya era salvo. Él no está diciendo: restaura mi salvación, devuélveme la salvación. No, ¿qué había perdido? ¿Qué había perdido? El gozo. No tenía alegría, no tenía gozo, ahora había depresión. ¿Cuál es una persona miserable en la tierra? ¿Quién es una persona miserable en la tierra? Dígame. Pensemos en el contexto de lo que estamos hablando. La persona más miserable sobre la tierra no es la que está perdida, aunque es miserable. La persona más miserable que ese que está perdido es la que siendo salva, pero no tiene comunión con Dios. Que siendo salva, pero no tiene comunión con Dios. Solo una cosa le puede quitar el gozo de su corazón. No son dos, no son tres cosas, no son cuatro, es solo una. Y eso que quita el gozo, la alegría de nuestro corazón es el pecado, cualquier pecado. ¿Y cuál pecado? El de otro, porque es fácil, ¿sí ve? Como dije hace un momento, señalar y rechazar y reprendo el pecado en la vida de ese. ¿Y el suyo qué? Entonces, el pecado que me hace más miserable es mi propio pecado. Cuando alguien peca contra nosotros, ese es el pecado de esa persona. Nuestra reacción a lo que nos hicieron nos puede quitar el gozo. Ejemplo, si alguno de ustedes me golpea la cara, eso no podría quitarme la alegría de mi corazón. Me va a lastimar, me va a quitar la felicidad, pero escuche bien, no me va a quitar el gozo. Le quita el gozo al que me pegue ese golpe, pero a mí no. Si yo reacciono de una manera incorrecta, eso sí, quita el gozo. Si usted quiere ver realmente lo que es una persona, entonces mire sus reacciones, porque esas muestran realmente qué es la persona. Es que el gozo debe ser en nuestras vidas ¿de qué tipo? Constante, sin interesar lo que cualquier persona haga. Pero usted puede decir aquí en esta mañana: bueno, pero yo no estoy contento todo el tiempo. ¿O usted está contento todo el tiempo? Una cosa es felicidad. Una cosa es felicidad. ¿Y la otra qué es? Gozo. La felicidad depende de qué? De circunstancias. Cumpleaños, Navidad, familia, año nuevo, el paseo, en fin.
un logro de un hijo, un logro personal también, nacimiento, unión. La felicidad depende de lo que pasa. Por eso se llama felicidad. Pero el gozo ¿de qué depende? De Dios, de nosotros. ¿Sí? Estar feliz sería como después del almuerzo comer ¿qué? Muy bien, eso. O para un niño darle un helado. Eso es estar feliz. ¿Qué vivió Jesús? Jesús fue un hombre de felicidad todo el tiempo. ¿Sí? Bueno, Jesús fue un hombre de dolores. Él lloró. Él no estuvo feliz todo el tiempo, pero sí estaba lleno de gozo. Vean lo que dice Juan 15:11. Dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. No está diciendo para que mi alegría, no, para que mi gozo. Y él enfrentaba el calvario cruel, pero él hablaba con gozo. Y no nos debe extrañar que Pablo escribiera allá en Filipenses 4:4, regocijados en el Señor siempre. Otra vez digo regocijados, es lo mismo que estar gozosos. Entonces, el gozo del Señor, ¿cómo es? Constante. El gozo del Señor es ¿qué? Nuestra fortaleza. La felicidad es por circunstancias, pero el gozo del Señor es duradero, está presente todo el tiempo, todas las veces. Pero David está diciéndonos acá ¿qué es lo que está diciendo? Que el pecado deprime el corazón, hace que se pierda ¿qué? El gozo. Aunque somos salvos, pero vea que no estamos gozosos. Por tanto pecado ignorado, por tanto pecado olvidado, por hacerme que no está pasando nada en mi vida diaria, todo está igual, todo está como lo que se le quiere imprimir a mucha gente en muchos sitios. Usted debe proclamar todo el tiempo que usted está en ¿qué? Usted está en victoria, nomás, usted está en victoria. Vamos al siguiente. Versículo 8, otra vez. Dice, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. El pecado enferma el cuerpo. ¿Cómo así? ¿Sí? El pecado sin arrepentimiento puede hacer que nuestro cuerpo físicamente se enferme. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán estos huesos que has abatido, que has quebrantado. Y lo que el salmista está hablando acá, pues acuérdense que él era un poeta. Y no es que aquí esté fracturado, eso es una figura literaria, es una analogía, como cuando nosotros decimos como una analogía, a ver. Aquí está. Estoy a punto de tirar la toalla. Eso es una analogía. ¿Para decir qué? Estoy cansado, bueno, estoy tan cansado y hay tantas cosas que estoy a punto de dejar ya todo así y no continuar. ¿Qué va a decir? ¿No? ¿Me dice? ¿No va a decir? Eso es una analogía, eso, ¿cierto? Eso. Entonces, David está diciendo algo así como, Dios me está oprimiendo. Hazme oír gozo y alegría para que los huesos que has roto se puedan regocijar. A veces, amados hermanos, nosotros tenemos la idea de que si pecamos, Dios sencillamente nos va a expulsar de una vez. No. Él no nos va a echar fuera. Pero sí, como dije hace un momento, nos oprime con más fuerza. Igual les digo que Dios estaba ejerciendo presión sobre David y por eso él está diciendo estas palabras que están ahí. Proverbios 17:22 dice, el corazón alegre mejora la salud, o sea, el rostro, pero un espíritu abatido seca los huesos. Entonces el gozo es, así como el gozo es medicinal, el abatimiento es venenoso. David se encontró bajo una terrible presión, una presión psicológica, una presión espiritual.
Su cuerpo mismo se vio afectado. Allá en el Salmo 32 dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Y eso de envejecer los huesos fue que muy seguramente se enfermó, algo en los huesos, alguna fiebre, alguna situación, y cuando habló, ¿qué habló? Cuando habló el pecado, cuando lo confesó, entonces se le quitó ese quebrantamiento. No todos los quebrantamientos que tenemos tienen que ver con un pecado, pero algún pecado sí el Señor está permitiendo que nos cause algún tipo de quebrantamiento de salud. Eso se llama enfermedad psicosomática del cuerpo, de la mente, ¿sí? Entonces, en 1 Corintios capítulo 11 habla de los que estaban participando de la cena de manera indigna y dice allí, hay muchos debilitados entre vosotros, enfermos, ¿por causa de qué? Del pecado. ¿Cuál pecado? Participar de la cena del Señor indignamente y otra serie de pecados que había en esa iglesia local. ¿Por qué pecado está atravesando usted? ¿Por qué pecado está atravesando usted? Ese texto que acabo de decir es de 1 Corintios 11:30. Por eso hay muchos enfermos y debilitados y muchos duermen. Y esa parte de que muchos duermen, ¿saben qué era? Por un lado, muchos enfermos y debilitados, enfermos. Y los que dormían, era que el Señor se los estaba llevando. Se los estaba llevando. O sea que el pecado también puede llevarnos a qué. O sea, sí nos vamos a morir algún día, pero usted siga en esa misma situación y entonces, bueno, vamos a ir antes, ¿sí? Amados hermanos, el pecado sí enferma el cuerpo. ¿Qué pecado hay? ¿Qué pecado? Y hay una serie de pecados que sí enferman. ¿Usted cree que esa migraña que no se le quita a la persona con nada? No se quita, va al médico, le dan pastas de todo y nada, no se le quita. ¿No será por algún pecado o pecados? Estrés, depresión. No me burlo porque cuando estamos en proceso de consejería con los muchachos, eso es lo que más le dicen a uno. Estoy estresado, pastor, deprimido. Entonces, bueno, para eso hay algo, obviamente. ¿Qué pecado está cometiendo? Hay algunas úlceras que son ocasionadas por pecado. Odio, amargura, ira, dolores en los huesos, insomnio. Pero uno dice, no es normal. No es normal. No es normal. El pecado enferma el cuerpo. El corazón alegre y el gozo del Señor son una medicina maravillosa. Nehemías 8:10 dice, el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Cuando nosotros somos felices en Jesús, dormimos mejor. No crea que el hecho de que usted no pueda dormir bien no fue solamente porque en un momento equivocado de la tarde tomó café, tomó tinto. No solamente es por eso. A eso súmele que muchas veces usted no se lo ha tomado y no ha dormido bien tampoco. No crea que fue solamente los truenos o el inmenso calor de la noche muchas veces, sino que es algún pecado que usted carga y que de muchas maneras lo hemos predicado acá, pero usted sigue cargando con su pecado en su vida y usted no está haciendo absolutamente nada. Cuando estamos gozosos en el Señor, digerimos bien la comida, los jugos gástricos fluyen, las glándulas, desde la tiroides a todas las otras glándulas, funcionan cuando deben hacerlo porque hay gozo en el Señor. Ahora usted estará pensando, ¿cuál pecado será que me estará afectando la tiroides? ¿Cuál será? Vamos al que sigue. Versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. El pecado degenera. El pecado degenera el espíritu. Alguien que lea el versículo 10 otra vez. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. El pecado degenera. El espíritu de David, entonces, entró también en un estado de ¿qué? De amargura.
de amargura. Claro que sí. El pecado también amarga. Ahora, ¿cuántos pecados tiene usted que ha decidido no prestarle atención? 1, 5, 10, 15, 20, 35, 60, 250, 787. ¿Cuántos? El pecado amarga. Así que no siga echando la culpa a su abuela, a su abuelo, a su tío, a su tía. ¿Tuvieron algo que ver? Es el pecado que usted ha decidido normalizar en su vida, por el cual no ha hecho absolutamente nada. Y David está diciendo acá: crea en mí, Dios, un corazón puro y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Por qué? Sabía que su corazón estaba amargado. Algo que es importante. Muchas veces es mejor elegir una persona no creyente para realizar algún tipo de trabajo que a un creyente que no tenga comunión con Dios. Escúcheme bien. Muchas veces es mejor en un trabajo realizar un trabajo con una persona que no es creyente que con uno que, llamándose creyente, si llames algo además, pero no tiene comunión con Dios. ¿Por qué? Porque las personas que se dicen salvas pero que no tienen comunión con Dios son irritables, son abusivas, difíciles de tratar, murmuradores, criticones, señaladores, no perdonan algo a otro, pero en lo mismo quieren que se les perdone. Si llega tarde, quiere que se le perdone. Pero si otro llega tarde y lo señala. Algunas personas de las más irritables en la vida son cristianos sin comunión con Dios. Algunas personas de las más amargadas en la vida son cristianos sin comunión con Dios. Algunas de las personas más criticonas, murmuradoras y dañinas y airadas en la vida son personas cristianas sin comunión con Dios, porque tienen una actitud amargada y nada les agrada. Ningún plato que le colocan en la mesa se le ve bien. Inmediatamente sufre indigestión, tiene un estómago amargado. A esas personas nada les agrada. En la iglesia local, una persona así, ¿qué hace? Critica. Y es una de las cosas que más daña la iglesia. Y claro que daña a esta iglesia, no vamos a decir que no. Una iglesia pequeña y murmura porque llegó tarde, porque no toma la vocería, porque sí toma la vocería, porque la puerta, porque eso daña a la iglesia. Eso es la cantidad de pecado en su vida. Eso no es culpa del otro que llegó tarde o que no hizo o que no tomó la vocería. Eso es pecado en su vida. Pero usted lo quiere escudar haciendo señalamientos. Más fácil hacer señalamientos. No tiene comunión con Dios, tiene un espíritu, una actitud amargada, pecado ahí amontonado, pecado sin confesar. Entonces una persona en una iglesia así critica a las personas, critica todo lo que hace, se enfoca en simplezas, no mira su vida, se la pasa mirando alrededor, reincide una y otra vez. David se sintió de esa manera. Crea en mí, Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y David, como mucho creyente, tenía una actitud de crítica de la siguiente manera. ¿Usted sabe cuál fue el contexto después del pecado de David? ¿A quién envió Dios? A un hombre profeta llamado Natán, que era como el pastor de David. Eso está ya en primera de momento. Eso está ya en 2 de Samuel capítulo 12. No lo vamos a leer porque son 31 versículos, pero sí lo puedo narrar acá. Natán era como el pastor de David. Y vino a David para hacerle un reclamo y hacerle ver una situación. David había cometido adulterio. David, con el fin de encubrir ese pecado de adulterio, hizo que Urías, el general del ejército del rey, como era el marido de Betsabé, lo colocaran al frente de la batalla para que fuera asesinado, y así fue asesinado en la batalla.
Al saberlo Natán, fue entonces ante David y le dijo de la siguiente manera: Rey, hay un asunto que le traigo para juzgar, o sea, para que usted como rey decida. Es algo de lo que usted debe hacerse cargo porque usted es el rey. En el reino, empieza a contarle Natán, en el reino hay un hombre que tiene todo lo que su corazón pueda desear: casas, tierras, rebaños, hatos, y tiene una familia grande. Ese hombre vivía al lado de un hombre que no tenía nada, excepto, lo único que tenía era una corderita. Esta era como una de sus hijas, comía de su propia mesa. Siguió diciendo: y rey, cuando el hombre rico, el que tenía de todo, tuvo un invitado en su casa, fue y tomó a la querida corderita de aquel hombre que no tenía nada, y la mató, y la asó, y se la dio al forastero en su casa. Rey David, lo mira a Natán y le dice: ¿qué cree usted que se le debe hacer a ese hombre? ¿Qué cree usted que se le debe hacer a ese hombre? Ya usted se puede imaginar a David con las manos así. Y entonces David, enfurecido, dice que saltó de su trono y dijo: el hombre que ha hecho eso tiene que pagar 4 veces el daño que ha causado. Entonces Natán le dijo: tú eres ese hombre. Tú eres ese hombre eres tú. Y Natán usó esta parábola para mostrarle a David cómo se había amargado su espíritu. En el espíritu de David, su espíritu estaba amargado totalmente. ¿Qué hace el pecado en nuestra vida? No me digan que no amarga. Y esa amargura, como dice Hebreos capítulo 12, contamina a los que están alrededor. Todo el tiempo contamina. Y daña a los que están alrededor con ira, gritería, maledicencia y todo lo que haya alrededor. David estaba amargado en su espíritu. Y vea usted cómo lo manifiesta, lo rápido que fue David para juzgar. Y así somos nosotros. No veo mi pecado, sino que digo: caigámosle encima y destruyámoslo y reunamos aparte para que mirar qué decisión se va a tomar. David lo juzgó por haberse robado una corderita, pero él se había robado una mujer que no era la de él. Él juzgó a alguien por matar un animal, pero él había matado a alguien, por lo menos autor intelectual. Mateo capítulo 7, 1 y versículo 5: hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces, con una viga en su propio ojo quiso intentar sacar la paja del ojo de otra persona. Es que el que recae en su pecado siempre actúa de esa manera. El que tiene un pecado y tiene pecados ignorados y que ha decidido olvidarlos, actúa de esa manera, ataca todo el tiempo, señala a otro, se burla de otro, comenta con otros el pecado de su hermano en Cristo, pero no aplica Gálatas 6:1, restaurar con espíritu de mansedumbre. No lo hace. Pero para destruir es fácil. Las personas que no están en comunión con Dios por sus múltiples pecados son rápidas para encontrar fallas en todos los demás. ¿No le pasa eso a usted? Fallas en todo. Y apenas puedo, la hablo, pero fuera que la hablara con la persona que hay que hablar. No lo habla. No lo habla de ninguna manera. Vamos a la última parte. Versículo 14. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. El pecado destruye el testimonio. Y aquí tenemos a David, un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que amaba a Dios. Pero uno diría, pues, pecó terriblemente. Es que el pecado no solamente degenera el espíritu, sino que el pecado destruye nuestro testimonio. Y de las peores cosas que pueden ocurrir en la vida de un creyente es que el testimonio se ha estropeado tanto por el pecado. El salmista en este versículo 14: líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, y con regocijo cantará mi lengua tu justicia.
¿Sabe lo que está diciendo David acá? Para que lo sepamos, vamos a hacerlo por medio de una pregunta. ¿Por qué la gente no canta en el servicio de alabanza? Porque no está llena del Espíritu. Y no es que no cante, sino que no es un canto que sale realmente del corazón. ¿Por qué? Por el pecado lleno que he decidido olvidar, que es más fácil señalarlo en otro, pero no en mi vida, lo hago mecánicamente. Llámese cada una de las canciones, que cuando es Santa Cena se canta esto, que cuando es Navidad esto, Semana Santa esto, el día de la Biblia se canta esto y siempre. Todo es totalmente mecánico, y al salmista le empezó a pasar eso. Líbrame de mi salvación, y con regocijo cantarán mi lengua tu justicia. Una persona no canta porque no tiene nada que cantar, ha perdido su canción, porque su testimonio está destruido. Su testimonio está destruido. Versículo 15 dice: Señor, abre mis labios y proclamará mi boca tu alabanza. ¿Saben ustedes? Es que David no estaba alabando a Dios porque sus labios estaban sellados. Ya entiende usted por qué es tan difícil que usted se memorice un texto. No solamente porque en su vida le ha sido difícil memorizar, sino por el pecado. Ya sabe usted por qué no le dan ganas de evangelizar a otro, por tanto pecado que hay. Eso no es porque no me escuchan, no me acuerdo, no, es el pecado en la vida diaria. Labios sellados, boca cerrada, corazón sellado, mente cerrada para lo espiritual, pero para lo que no sirve, para eso sí. No había gozo de salvación, no había cómo conducir almas a Cristo. Versículos 12 y 13 dice: devuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Estaba callado. Él sabía que voy a hablar. Y no era que había perdido la salvación, porque la salvación no se perdía ni se pierde. No había, ¿qué era lo que no había? Gozo. Gozo. No había gozo, no había alabanza, no había canción, no había ninguna alma ganada, no había ningún fruto, no había nada. ¿Por qué? Porque el pecado había destruido el testimonio. ¿No será que nos puede pasar lo mismo? 4 años, no hay ningún alma, no se gana nadie, no se da fruto, no se crece, no permanecemos en él, dados a criticar, dados a dañar, dados a señalar lo poco, lo mucho que se hace. Eso es mal testimonio, eso es pecado. Dios está desagradando. Lo que está haciendo David en este Salmo 51 es una actitud de arrepentimiento. Señor, me arrepiento, cambio de dirección porque me llamo cristiano, pero ¿qué es? No, ¿qué tipo de cristiano? Con una mala comunión, dañina comunión por el pecado, cualquier pecado. Se puede encontrar en iglesias personas que se pueden sentar con sus brazos cruzados, solamente esperando que Dios me bendiga, pero no alaban a Dios. No están en comunión, no están gozosos, no pueden decir ni siquiera gloria a Dios, no alzan sus corazones al Señor en alabanza. ¿Saben por qué? Porque algo anda mal y sigue por la vida como si nada. Una pregunta, pastor. Una pregunta. O sea, bíblicamente la enfermedad es por el pecado, pero pues desde el pecado de Adán y Eva entraron todas las enfermedades, ¿sí? Venimos desde allá, ¿no? ¿Sí? Pero entonces cuando los médicos dicen, por ejemplo, a mí me preguntaban que si mi familia eran muertos de cáncer, ¿sí? Mi abuela Asunción murió de cáncer, mi tío murió de cáncer. O sea, hay harta línea, o sea, ellos dicen que las enfermedades, algunas enfermedades son generacionales por la sangre. Sí, claro. ¿Sí? Por eso hicimos la acotación ahí en ese punto. No todos los pecados, o más bien, no todas las enfermedades Son por el pecado. Sino que hay unos quebrantamientos de salud que sí son específicamente por pecados. Sí, migrañas, úlceras, estrés, huesos, dolor de huesos, reumatismo, en fin,
y otra serie. Porque ya cuando es una situación como comenta la hermana, claro, es una situación de la parte genética, ¿no? Porque eso es lo primero que le preguntan a uno. En su familia ha muerto gente de cáncer. Y por parte de mi mamá, casi mi abuela, mis tíos, o sea, todo, Claro. o sea, ¿sí? Y también les voy a comentar algo aquí rápidamente. Imagínense que en el 2021 yo había estado en el médico y a mí ya me habían dicho esto y yo no presté atención. Imagínense el descuido. El médico sacó una historia y me dijo, mire, ya usted estuvo en el 2021 y usted no hizo nada, mire, ya se le había dicho que usted tenía un problema, que estaba a tiempo de empezarse a tratar. Digo, esperaste que llegara hasta el 2025 y el médico se cogió la cabeza. Esta semana me enteré de eso porque yo ni me acordaba que yo había estado en el 2021. Y la que me acordó fue una vecina. Imagínense. Imagínense. Vamos, hermanos. Quedé yo. Claro. Colóquese de pie, por favor. No salir de este lugar diciendo, ay, el pastor nos regañó. No, no, señor. No es que el pastor nos regañó. No, es la verdad bíblica. Es que si no habla el pastor, entonces ¿quién va a hablar? ¿Para qué puso el pastor? Obvio. Para solamente reírse y echar chistecitos. ¿Cuándo? El pastor casi no echa chistes. Pero, ¿qué está haciendo usted con el pecado? Con su pecado. ¿Cuánto tiempo más lo va a seguir cargando ahí? Levante la mano que diga cuánto tiempo. Lo del grupo este miércoles va a estar muy bueno. Lo del grupo en casa. ¿Sabe cuánto le está afectando su pecado, el que usted ha normalizado? ¿Cuánto le está afectando a usted y a su familia? Y a todo lo que la planta de su pie tocare. A su vida personal, familiar, y a la iglesia. ¿Tú crees que el pecado no afecta a la iglesia? Su pecado no solamente afecta al mío, al suyo. A todos. ¿Cómo está su comunión con el Señor? ¿Cómo está su gozo? Usted ha decidido olvidarse del pecado e ignorar el pecado y hacer como si nada estuviera pasando. Además, usted decide. Lo que sí dijo el salmista fue: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mi pecado y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti he pecado, hecho lo malo delante de tus ojos. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros digamos. No nos quedemos callados en todas las veces en lo mismo. Y otro año más, y se va a terminar el 2025, va a empezar de la misma manera, o por lo menos que termine estos 2 meses que nos quedan de pulgar arriba en la vida cristiana. Cierra sus ojos y oramos. Señor, alabamos tu nombre y lo glorificamos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Y tal cual Juan Bautista allí bautizando que si no hablaba las piedras iban a hablar. Igual me dices a mí, si no hablo, ¿quién va a hablar? Es colocado con una misión de hablar tu palabra a creyente y al que no es creyente. Entendemos, Señor, que la consecuencia del pecado en la vida de nosotros como creyentes es terrible. Es terrible. Ensucia el alma, domina la mente, te deshonra, deprime el corazón, enferma nuestro cuerpo y además degenera el espíritu y destruye nuestro testimonio, y muy posiblemente estaremos en esas direcciones. Por eso el resultado en la casa, por eso el resultado en la vida cristiana, por eso el resultado en la iglesia, por eso el resultado en tantas cosas. Y nos llama, Señor, para que reconozcamos que lo único que puedes crear en nosotros un espíritu nuevo eres tú. Transformar nuestras vidas eres tú. Pero eso no es solamente como magia, sino nuestra disposición de reconocer el pecado, confesarlo, apartarnos y empezar a vivir y honrarte a ti, porque tu palabra dice que tú honras a los que te honran. Gracias por tu palabra, gracias por tu obra en la cruz, gracias por Cristo a nuestro favor, porque nos podemos acercar a la cruz de Cristo, y allí vamos a encontrar lo que necesitamos. Gracias por esta mañana. En el nombre de Jesús te alabamos, te glorificamos, te exaltamos. Amén y amén. Siéntese, por favor.